¿Cómo están, amados hermanos? Hoy estaré presentando a ustedes el tema de la unidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que este es un tema que preocupa no solamente a la iglesia local, pero es un tema que preocupa a la iglesia cristiana en general. Nunca antes la iglesia de Cristo había estado tan dividida como en estos últimos, eh, llamémosle estos últimos 10 años, puesto que ha habido mucha diferencia de opiniones, formas de presentar el Evangelio, formas también en la liturgia han cambiado y la iglesia parece estar distanciada, es decir, hablando como iglesia, me refiero a la iglesia local. Pues ustedes saben que la iglesia es una, la iglesia de Cristo es una, pero por asuntos de legalidad, cada iglesia local tiene un nombre como identidad para estar registrado delante del gobierno aquí en Estados Unidos. Así que la iglesia puede ser el Buen Pastor, puede ser Bethesda, Betel, Casa de Gracia Montesión, Monte Sinaí, cualquiera que sea que el nombre que se le ha dado a la iglesia. Ese no es el motivo de la desunidad. El motivo de la desunidad tiene que ver con asuntos de doctrina principalmente. Tiene que ver también con asuntos de cómo se practica o se le ofrece la adoración a nuestro Señor. Y esos son los temas preocupantes porque incluso el hecho de la doctrina, la adoración, pero también el ministerio, son cosas que se hacen diferentes en cada iglesia. Y por eso es que el día de hoy pues voy a estar tocando este tema de la unidad de la iglesia, esperando que sea para todos nosotros un tema que podamos poner nuestra atención y también preocuparnos, ¿verdad? De que debemos de luchar por mantener la unidad de la iglesia. Así es que voy a estar usando unas dispositivas para hacerles más clara y más fácil el entendimiento. Muy bien, aquí vamos con la primera dispositiva. La unidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1:13. El apóstol Pablo le manda esta carta de Primera de Corintios, se la manda a la iglesia en Corinto, una iglesia que él había plantado, una iglesia que él había edificado, una iglesia que él había comenzado desde cero, pero ahora que él tiene que continuar sus viajes y ha dejado ministerios establecidos en la iglesia local, ahora parece que hay ciertas divisiones allí de preferencias, de predicadores, asuntos doctrinales, es decir, y muchos otros temas que le preocupaban al apóstol Pablo. Y por esta razón, la unidad del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 1:13, Pablo les comienza con esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, al parecer, Pablo tenía ciertos líderes en la iglesia establecidos que ministraban allí en la iglesia de Corinto, pero tal parece que eh, tenían diferentes estilos, diferentes formas de presentar el evangelio, diferentes formas de presentar la doctrina, y por esta razón es que la iglesia estaba a punto de sufrir una división terrible. Y por eso el apóstol Pablo les pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Como podemos ver aquí, ya empieza un tema bastante delicado. Eh, y por esta razón quiero mencionar también a estas alturas, quiero mencionar
Una oración que encontramos en San Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Esta es una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de sus discípulos. Y veamos lo que dice San Juan capítulo 20 al 23. Empezamos con el verso 20. Jesús, orando por sus discípulos, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estamos viendo aquí una gran preocupación en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor iba a ascender al cielo, Él se iba a ir a su lugar correspondiente, allá al lado del Padre. Pero estaba preocupado de ver que sus discípulos aquí en la tierra, mientras que practicaban el ministerio, parece que habían divisiones entre ellos. Pues vemos unos hechos, si podemos mencionar algunos pocos casos donde podemos ver que había división entre sus discípulos. Es en aquella ocasión cuando ellos iban discutiendo en el camino, iban hacia un lugar, a Capernaum me parece que iban, a predicar el evangelio del reino de Dios, que era lo que Jesús se dedicaba. Y los discípulos iban, parece, discutiendo entre ellos de quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y cuando llegaron al lugar donde iban, Jesús se vuelve a sus discípulos y les pregunta: a ver, ¿qué discutían ustedes entre vosotros en el camino? Y inmediatamente se sorprendieron de que Jesús los hubiera escuchado. Pues Jesús es omnisciente. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que hablamos, lo que vemos, es decir, Él sabe todo de nosotros. Entonces no era extraño que Jesús les hiciera esta pregunta, sabiendo que la pregunta, Él esperaba una respuesta, porque era algo preocupante que entre ellos ya estuvieran pensando quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Esto no es nada nuevo, pues en las iglesias vemos muchas veces competencia entre siervos, competencia entre líderes de la iglesia, pensando cada uno de ellos de sí mismos que son mejores que los demás. Y esa era la preocupación que tenía nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el verso 21. Miren, el verso 21, para que todos sean uno, como tu Padre, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que el mundo va a creer en nuestro Señor Jesucristo cuando vean que nosotros somos uno. Cuando vean que no estamos divididos. Qué mejor evangelismo que ese, mis amados hermanos, que mantenernos unidos, para que la gente vea que somos de un mismo parecer, que somos de una misma fe, que tenemos un mismo Dios, que tenemos una misma doctrina y que no estamos peleados entre nosotros, sino que todos estamos trabajando juntos para el engrandecimiento del reino de Dios. Aquí Jesús pone el ejemplo, dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué mejor ejemplo de unidad podemos tener sino la unidad que había entre el Padre y el Hijo? Esa es la unidad que Jesús quiere que nosotros también tengamos, porque de esa manera el mundo va a creer en el Evangelio. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendamos a convivir y a trabajar juntos, a ser uno en el Señor. Lamentablemente esto no estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, porque el apóstol Pablo les reclama, dice: porque algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro y otros que dicen que son de Cristo. Quiere decir que habían diferentes grupos, preferencias, tal vez por el estilo de predicación o la forma de enseñar, qué sé yo. Y por esta razón
el apóstol Pablo les dice, ¿está acaso Cristo dividido? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Entonces nos damos cuenta que la división en la iglesia estaba causando problemas muy serios, y tan serios eran que preocupaban al apóstol Pablo. Bueno, veamos aquí, continuando con la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, veamos qué nos dice el verso 22. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces nos damos cuenta y continuamos viendo la seriedad del asunto. Aquí dice Jesús a sus discípulos, al Padre más bien, cuando orando al Padre, dice, Padre, yo la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que ellos aprendan de nuestro ejemplo. Esa gloria yo les he dado, para que ellos sean uno también, porque si yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La preocupación era que el mundo iba a dejar de creer si miraba a la gente dividida, porque entonces iban a decir, no, pues para estar peleados, divididos, mejor nos quedamos como estamos. Pero vemos que es un asunto serio y que debemos nosotros de trabajar en lo que es la unidad de la iglesia. Así es que vamos a repetir el verso 21 y el 23. Vamos a ver qué nos dice aquí estos versos para que podamos entender mejor. El verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que la unidad es necesaria, ya que por medio de esa unidad anunciamos y predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nos damos cuenta pues que el mundo va a creer en la palabra de Dios, el mundo va a creer en el Evangelio cuando nos vean unidos. Esa es la mejor presentación del Evangelio que nosotros le podemos dar a la humanidad, que la gente vea nuestra unidad. Entonces la unidad es necesaria, es imprescindible. Tenemos que trabajar, pastores, iglesias, líderes, quien quiera que tú seas y que estás en una iglesia cristiana, en vez de ser una piedra de tropiezo, en vez de ser tú quien provoca las divisiones, deberías de trabajar al lado de tus líderes para lograr la unidad de la iglesia. Así es que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, muestra realmente esta gran preocupación que él tiene sobre la unidad de la iglesia. Miren lo que dice aquí, Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, tener una misma mente significa tener una sola fe, un solo amor, una sola creencia, un solo propósito, un solo parecer. No puede existir diversidad o diferencia de pensamientos. Entonces nos damos cuenta que este asunto de la unidad realmente preocupaba
al apóstol Pablo. Miren pues la forma como él le dice, os ruego pues hermanos, está rogándoles, les está suplicando, os ruego pues hermanos, ¿en qué idioma tenemos que decirle a los hermanos? ¿En qué idioma van a ellos a entender? Pues hay exhortaciones, hay enseñanzas, hay regaños, hay llamadas de atención, pero aún así, hermanos que a veces están peleados en una congregación, no hacen nada por lograr la unidad, no hacen nada por trabajar y estar juntos. Y esto realmente es agravante, realmente es un asunto serio. Y por esta razón, mis amados hermanos, es que en esta ocasión yo quiero pedirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que trabajemos en la unidad, en mantener la unidad de la iglesia. Bueno, quiero terminar dándoles dos ejemplos de desacuerdos que nos dividen. Y para eso voy a presentarles aquí una diapositiva también que revela realmente, este es un caso simple, es un caso hipotético, llamémosle, ¿sí? Pero que sí existe en las iglesias. Créame que sí existen casos como estos. Miremos. Aquí el hermano Felipe es un creyente que ha estado por muchos años en la iglesia y durante una clase presentada por el hermano Felipe, eh, el hermano Roberto, que es el morenito que está aquí, eh, el hermano Roberto hace este comentario. El hermano Felipe no sabe ni lo que dice. No estoy de acuerdo con él, pero mejor no digo nada. ¿Ven? De una forma muy sutil, suelta su venenito, suelta su crítica, cuando realmente veamos lo que también el hermano Felipe también no se queda atrás. El hermano Felipe está también haciendo sus comentarios o tiene sus pensamientos ya hechos concernientes al hermano Roberto, porque él dice, el hermano Roberto como que no sabe, pero mejor me quedo callado o voy a decirlo como en son de sátira, a ver si agarra la onda. Es decir, lo voy a decir en una forma sarcástica para ver si agarra la onda de que él no sabe nada, sus comentarios no están buenos, sus comentarios están totalmente fuera de foco. Bueno, como pueden darse cuenta, estos son ejemplos hipotéticos, pero que suceden en una iglesia cristiana. Créame, eh, muchos, y no solamente entre hermanos, también entre hermanas hay diferencias. Miren aquí, la hermana Sonia es la jovencita que va ahí vestida de rosa y con su mochilita roja. La hermana Sonia es como toda salamera, mejor ni la saludo. Si ella me quiere saludar, que venga aquí. Ah, qué bien, ¿verdad? Así es como nosotros logramos la unidad de la iglesia. Sí, y la hermana, también la hermana Sonia no se queda atrás. La hermana Sonia está hablando mal también de la hermana Paula. Y dice así, esa hermana Paula es como toda arrogante. Mejor la ignoro. Al fin yo no me voy a salvar por ella. Pues claro que sí, tenemos que vivir en unidad. Dice la palabra de Dios que procuremos la paz y la santidad con todos, dice la Escritura. Procurar la paz y la santidad con todos, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Bueno, entonces tenemos un problemita serio. Así es que ni la hermana Sonia, ni la hermana Paula, ni el hermano Roberto, ni el hermano Felipe están correctos, están peleados, no jalándose las greñas, no escupiéndose la cara, no dándose de golpes, pero con sus comentarios absurdos, con sus comentarios negativos, lo único que hacen es ¿qué cosa? Lo único que ellos hacen es dividir el cuerpo de Cristo. Así es que nuevamente quiero decirles que
em, la iglesia necesita trabajar en la unidad. Y no crean, no solamente son los hombres, no solamente son las mujeres, también los ancianos meten la cola ahí para dividir la iglesia. Miren a esta ancianita aquí, lo que dice. Pues vamos a ver lo que esta ancianita nos está diciendo aquí. Muy bien, dice la hermana esta, yo voy a la iglesia porque sé que es la verdadera, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que me interesa es mi salvación. Esos hermanos son muy raros, pero bueno, yo vivo mi vida y me interesa solo lo que yo piense y haga delante de Dios. Al fin y al cabo, es mi relación con Dios lo que cuenta. Pero qué equivocada está esta hermanita, porque Jesús mismo oró por sus discípulos. Él tenía esa preocupación y él dijo, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Y para qué? Para que el mundo crea. Pues con razón las iglesias no crecen. Con razón nuestras iglesias hay tanta gente peleada y no es que seamos idealistas. Bueno, no quiero pecar de idealista, mejor digo la realidad. No todos los que estamos en la iglesia necesariamente vamos a ir al cielo. No todos los que se congregan en una congregación como Casa de Gracia Montesión, póngale sea el nombre que sea, van a ir al cielo. ¿Y saben por qué? Porque están peleados, se critican unos a otros, se chismen los unos de los otros, son envidiosos y realmente no hacen nada por guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo es posible que tantos años en la iglesia peleados y nos rozamos, nos cruzamos en la iglesia y no podemos hacer el intento de eh, reconciliarnos? Como pueden darse cuenta, este es un tema preocupante. Así es que esta es la primera parte, como les prometí, es la parte número 1 de la unidad de la iglesia. Así es que yo aquí termino y espero verlos el día domingo en Casa de Gracia Montesión. Recuérdense que nuestros servicios presenciales comienzan a las 9 de la mañana, donde a las 9 de la mañana nos juntamos en el Fellowship Hall, es decir, en el comedor, para tener un momento de comunión, para tener estudio de la palabra y tomarnos un cafecito con pan dulce. De esa manera promovemos la unidad entre los hermanos. Así es que Dios les bendiga y hasta pronto, mis amados hermanos. Sintonícenos por esta red social, Facebook, también nos puede ver en YouTube y en Instagram. Muy pronto estaremos en otras redes sociales, pero por el momento solamente me despido de ustedes deseándoles que la pasen bonito. Y recuérdense, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, pero nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Hasta pronto.